Bueno, entonces empezamos con lo de elementos finitos. ¿Qué es esta es la definición matemática de elementos finitos. Acuérdense que uno lo que tenía que hacer era como para resolver el problema de Ritz-Galerkin, que es la aproximación numérica al final, necesitamos unas bases. Y esas bases, entonces ahora vamos a definir estos elementos finitos que son eh, lo que, con lo que vamos a poder construir estas bases, ¿ya? Entonces, el elemento finito tiene tres cosas, que es la que están definidas ahí. Primero tenemos un dominio, ¿ya? En dimensión 1 es un intervalo. En dimensión 2 puede ser un triángulo. ¿Se acuerdan cómo les mencioné que uno podía dividir una región cualquiera en triangulitos chiquititos? Entonces, eh, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser cualquier cosa que tenga la frontera suave por pedazo. O sea, puede ser una recta por pedazo, pero lo más usual es, claro, es triángulo y cuadrado. En dimensión 3 son lo que se llaman tetraedros, que es como una pirámide, pero con base triangular. Eso es primero tenemos el dominio. Después, ¿qué funciones van a estar en ese dominio? Entonces, después las funciones son un espacio de dimensión finita, en general polinomio. Un polinomio es eh, un, un espacio de dimensión finita de funciones, ¿ya? Entonces, en ese intervalo, por ejemplo, vamos a definir polinomios. Entonces, los polinomios son un espacio de dimensión finita que va a tener dimensión k. Y después está este conjunto n, que son una base para preprima. Eso un poquito más, después con el ejemplo se ve claro, pero ¿qué es lo que es P'? Es como el dual, ¿no es cierto?, a P. ¿Y cuáles son las funciones lineales que actúan sobre un espacio de funciones? Entonces, una función lineal continua que actúa en un espacio de funciones, en este caso lo que vamos a ver son evaluaciones. O sea, si uno evalúa una función, toma una función y la evalúa en cero, entonces es una función lineal continua, ¿ya? La evaluación puede ser la derivada, tener la derivada en cero, la derivada en uno o en otro punto. Todas son funciones que están en este conjunto n. Entonces, vamos a tener un conjunto de dimensión finita y, por decir así, sus como evaluaciones. Puede ser la evaluación de la función o la derivada, ¿ya? Entonces, lo que sí necesitamos, que es lo más complejo, es que eso sea una base. O sea, tenemos un espacio de dimensión finita K y la base también tiene que ser K. O sea, si tenemos un espacio de dimensión 3 de polinomio, necesitamos 3 evaluaciones en el fondo para definir ese polinomio. Entonces vamos a definir también lo que es la base nodal, dada esta, o sea, si tenemos entonces esas 3 condiciones, decimos que Kpn es un elemento finito, ¿ya? O sea, el elemento finito está dado por el dominio, las funciones que van en ese dominio y las evaluaciones, ¿no? Entonces, para ese Kpn definimos las bases nodales, que son parecidas a lo que vimos en el ejemplo de las casitas, que ni de oficio j son delta y j, o sea, vale 1 cuando son iguales y 0 si no. Entonces, dada una base n1 hasta nk, uno puede construir esta base nodal para P. Entonces,
Entonces aquí hay un ejemplo. K entonces es un intervalo. El intervalo vamos a llamarlo 0, 1. Y P, ¿quiénes son? Vamos a tomar P aquí en los polinomios lineales. Un polinomio lineal, si se dan cuenta, es de la forma A más BX. ¿Ya? Entonces, los polinomios lineales tienen dimensión 2. Porque hay dos constantes que uno puede elegir para definir el polinomio. ¿Ya? Tenemos A más BX. Entonces, podemos elegir A y B. Y entonces, como es de dimensión 2, necesitamos dos elementos de P'. Y en los elementos de Lagrange nos da para tomar esos elementos N1 y N2, que son la evaluación en 0 y la evaluación en 1. Entonces con eso, con ellos dos, tenemos que Kpn es un elemento finito. Entonces tomando K igual al intervalo 0, 1, los polinomios lineales y las evaluaciones, dos evaluaciones, en este caso en 0 y en 1. Si se dan cuenta son funciones lineales continuas esas evaluaciones. Eso me define un elemento finito. Entonces, ¿cómo defino las bases nodales para P? Veo entonces que esas bases nodales son φ1 igual a 1 menos x y φ2 igual a x. Dado esas evaluaciones. Entonces, ¿cómo determinar esta base? Uno, en general, se da entonces φ1 como es un elemento de P, entonces se escribe A1 más B1x. Si tomamos la evaluación N1 φ1, quiere decir que estamos evaluando en 0, o sea, sería A1 más B1 por 0 igual a 1. Acuérdense que si son el IJ es igual a 1, son iguales, entonces es igual a 1, entonces ahí nos da que es igualdad N1 φ1 igual a 1, nos da A1 igual a 1. Y N2 φ2 tiene que ser igual a 0. Y es la evaluación en 1. Entonces sería A1 más B1 por 1 igual a 0. Como ya sabemos cuánto vale A1, entonces B1 tiene que ser obligatoriamente menos 1. Y eso entonces nos da φ1 igual a 1 menos x. Y de igual forma uno puede encontrar φ2 igual a x. Si se dan cuenta, φ2 evaluado en 0 es 0, y si lo evaluamos en 1 es 1. ¿Ya? Entonces finalmente podemos escribir los polinomios cualquiera, ax más b, o sea, a más bx, se puede escribir en forma de esta base, que sería a por φ1 más b menos a por φ2. ¿Ya? Entonces cualquier polinomio lineal en el intervalo 0, 1 se puede escribir con esta base φ1, φ2. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta siempre que de los elementos finitos, después vamos a ver casos más complicados, pero es la base, esta es la base, o sea, tenemos que tener un... Profe, se le va la... Ya, entonces tenemos este elemento finito que es el elemento de Lagrange, que está formado por el intervalo, los polinomios lineales y dos evaluaciones, ¿ya? Que son, después vamos a ver cómo se determina que eso es una base de P'. Entonces,
¿Cómo determinar esta base nodal? ¿Se acuerdan por la definición aquí que vale 1 si es que los I y el J son iguales y 0 si es que son distintos? Entonces uno toma un phi1 cualquiera, A1 más B1X. Y entonces hacemos la evaluación. Y entonces estamos en el Se le ejemplo. cayó de nuevo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces estamos en el elemento de Lagrange y queríamos ver cómo se construyen estas Φ1, Φ2, base nodal, que tiene que ser N y Φj igual a la delta de Kronecker y J, o sea, vale 1 si son iguales y 0 si no son. Entonces uno lo que hace ahí es tomar N1 de Φ1, eso tiene que ser 1, por la definición, y ahí uno encuentra A1 que es 1. Y N2 Φ1 tiene que ser 0, y como ya sabemos A1, entonces B1 ahí es menos 1. Entonces con eso Φ1 queda 1 menos X. Y de la misma forma se encuentra Φ2 que es igual a X. Entonces tenemos el elemento finito, que es lo importante, que es un dominio, en este caso un intervalo 0, 1, los polinomios lineales y una base de P', que son la evaluación en 0 y en 1 en este caso. Entonces necesitamos, como los polinomios lineales en dimensión 1 son, o sea, de una variable tienen dimensión 2, entonces necesitamos dos evaluaciones para encontrar cualquier polinomio AX, A más BX. Entonces cualquier polinomio A más BX puede ser escrito como A Φ1 más B menos A Φ2. ¿Ya? O sea, realmente Φ1 y Φ2 es una base de ese, para los polinomios lineales en 0, 1. Ahora tomemos en general un intervalo AB y el elemento de Lagrange PK, o sea, los elementos de Lagrange se definen con el espacio de polinomios de grado menor o igual que K. Y para eso necesitamos K más 1 evaluaciones, o sea, evaluaciones desde 0 hasta K. Entonces, si queremos generar un polinomio de grado 1, necesitamos la dimensión es 2. Si necesitamos un polinomio de grado 2, la dimensión de ese espacio es 3 porque necesitamos ax cuadrado más bx más c. Entonces tenemos 3 grados de libertad. Y así, entonces, si necesitamos un polinomio de grado k, tenemos k más 1 libertades para definirlo. Y entonces necesitamos estas evaluaciones de n0 hasta nk. Y las definimos así. Nosotros tomamos el intervalo entre A y B y lo dividimos en K parte. ¿Ya? Entonces esas evaluaciones nos van a definir el elemento de Lagrange. Entonces así, K, TK, NK es un elemento finito, como vamos a ver, lo vamos a ver después en realidad. Y lo que hice acá es la parte difícil, es probar 3. O sea, lo que hay que ver es que esto es una base para P'. Pero antes de ver cómo se prueba eso, vamos a ver otro ejemplo. Aquí K, el intervalo 0, 1. P, los polinomios cuadráticos. Entonces ahora tenemos... Ya, entonces vamos a ver otro ejemplo, que es el elemento de Lagrange con K igual a 2. Tenemos el intervalo 0, 1, ahora los polinomios cuadráticos que van a ser A,
x cuadrado más bx más c, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener 3 grados de libertad y necesitamos 3 evaluaciones para definir esos polinomios. Entonces tomemos las evaluaciones. N1 de b igual a b en 0. N2 de b, la evaluación en un medio. Y aquí este es N3. Aquí está malo. N3 de b igual a 1. Evaluación de b en 1. Entonces también uno puede tomarse un polinomio con el caso anterior, cualquiera, y aplicar la definición de base nodal. Pero aquí uno puede hacerlo también al ojo, ¿ya? Uno dice, φ1 tiene que ser el que en 0, si lo evalúo en 0, tiene que valer 1, y en un medio tiene que valer 0, y en 1 tiene que valer 0. Entonces, como ya sé que en dos partes como, como en uno tiene que valer, perdón, en 0 tiene que valer 1 y en el resto tiene que valer 0, podemos poner este polinomio de esta forma.